En mi último vídeo gané 63 céntimos de euro y unas JBL Everest cuestan 100.000 euros. Tendría que grabar 149.253 vídeos para conseguir unas JBL Everest. Llevo ya 100 vídeos, a lo mejor me llega para el manual de instrucciones. La Hana ML es cojonuda y está criogenizada. ¿Y si me da por criogenizar el plato? Me cabría el plato, el SM me cabría en la nevera, en el congelador. ¿Y el previo de fono? ¿Se estropearían las válvulas? La lavadora da vueltas y vueltas, gira, tiene algo analógico. Suena mejor que el microondas. Anoche el equipo me sonaba peor. El vecino me está robando la electricidad. Hola, buenos días a todos. Hoy tenéis un plano distinto porque muchas veces me preguntáis cómo es la audioguarida, me preguntáis acerca de las dimensiones y yo muchas veces os digo que tengo mucho aire detrás y precisamente quería hacer este tipo de toma para que pudieseis apreciar ahí el hueco que tengo detrás de mí del punto de escucha. Como es cierto que por una parte estoy limitado por un pequeño murete que es el que conduce a la parte inferior y hay unas escaleras, pero por otra parte que hay un hueco ahí con muchísimo volumen, tiene mucho cubicaje, hay muchos litros de aire ahí. Yo soy uno de tantos a los que le salieron los dientes audiófilos con esta, con Alta Fidelidad. Una revista que a muchos nos sirvió como guía. Podremos criticarla, tiene sus luces y sus sombras, como casi tantas otras cosas en la vida. Y mi primer equipo estuvo muy basado en las recomendaciones de lo que podía leer en esta revista. Cuando me asomé a este mundo, apenas conocía marcas como Yamaha, Denon, Pioneer, pero además las conocí de forma parcial, es decir, todas esas grandísimas, excelentes marcas llegaron a mis oídos, pero a través de un filtro que era el de los productos orientados al gran público. Esta revista, Alta Fidelidad, el ejemplar número 56, ya es cierto que de 2004, publicita Yamaha, pero fijaos cómo lo hace fundamentalmente, incluso en la contraportada tenemos publicidad de Yamaha, pero fijaos cómo lo hace de un componente de Home Cinema. Por cierto, un magnífico aparato, el Z9, yo tuve el Z11. Lo que quería decir en definitiva es que el conocimiento que nos ha llegado de esta marca, si nos limitamos y nos ceñimos a lo que ha sido los últimos tiempos, ha sido muy limitado. Ahora bien, si tiramos de internet, si hacemos clic y empezamos a buscar lo que hizo la marca a partir de 1970, y quien dice Yamaha dice Denon, Marantz, dice Pioneer o cualquiera de estas otras que hoy son un poco mass market, podemos ver realmente cuál es su pasado, podemos ver realmente cuál es su tradición, porque tienen tradición. Podemos ver cuál es el nivel de dedicación que tuvieron. Pero antes de entrar en materia, antes de levantarle la falda al Yamaha S3000, quiero aprovechar para pedir disculpas por una cuestión que ocurrió hace ya unos meses, varios meses. Bueno, más que pedir disculpas es para dar explicaciones. Quizá fue culpa mía. De una publicación del Yamaha S3000, todo viene a colación, de ahí que quiero hablaros de esto, una publicación que hice en varios foros de un texto que escribí, ¿vale? Y el texto estaba relacionado con mafiosos y manejaban armas. Entonces hice una fotografía artística que consistía en colocar un arma de fuego sobre el Yamaha AS3000, porque los personajes de ese escrito básicamente eran mafiosos y se dedican a las cosas propias de los mafiosos con las armas propias de los mafiosos. Y desde aquí, y aquí todo está relacionado, que yo escribí hace tiempo una novela, que por cierto tenéis a vuestra disposición en Amazon, también en librería, lo que pasa es que las librerías ahora están cerradas, El interviniente Petroni, y podéis ver aquí el arma en la portada. Como yo me lo guiso, yo me lo como todo, como Juan Palomo, pues yo hice la portada, yo hice las fotografías y tuve que comprar un facsímil, un arma ficticia, que ni es de fogueo ni es de nada, para esta fotografía. Y luego la empleé, la utilicé para hacer una foto artística para ilustrar ese artículo que escribí y que también publiqué. ¿Qué ocurrió? Bueno, la mayoría de las personas se fijaron en la fotografía del arma y les llamó mucho la atención el arma y bueno, pues hubo comentarios críticos diciendo que no era un lugar para hacer exhibición de armas y realmente estaba muy relacionado con un texto. Ocurrió que, como digo, el texto pasó desapercibido, a lo mejor leyendo el texto todo estaba contextualizado y quizás el error mío fue dar por sentado que la gente iba a leer el texto y no solo a fijarse en la fotografía. Ocurre que hoy en día prácticamente no leemos, es una desgracia. Y ocurre que aquel texto algunos lo leyeron y por cierto hay gente, sobre todo los amigos argentinos, que me dijeron que les había gustado mucho, pero en cambio hubo otros grupos de Facebook que no leyeron el texto y tomaron la fotografía como lo que no era.
En definitiva, se trata de un arma que dispara balines de estos de softball para estos aficionados de esta afición que hay. Yo no la conozco, yo simplemente la adquirí por Amazon. Aquí la tenéis, es simplemente no diría de juguete, pero sí para esta afición de soft air, perdón. Y bueno, nada más. Creo que era el momento oportuno de dar la explicación del porqué de esta foto, que vais a poder ver ahora, y ya está, nada más. Yo siento si alguien se ha podido sentir ofendido, no era mi intención ni mucho menos hacer una apología de las armas, nada más lejos de mi intención. Yo, como digo antes, ni entiendo de armas y creo que efectivamente no debiera haber armas en las calles, más que para las autoridades. Además ya sabéis a lo que me dedico, cuál es mi profesión. Razón de más que creo que para que, por razón de mi profesión, entendáis cuál es mi posición acerca de las armas. Pero ahí lo dejo, sencillamente, y al mismo tiempo aprovecho a hacer publicidad. Lo tenéis en Amazon, el interviniente Petroni. Bien, dicho esto, ya habéis visto la introducción que le he dedicado a Yamaha, el gran gigante. Creo que es uno de los fabricantes japoneses que tiene más trayectoria, es el más longevo. Inicia su andadura en 1887 y es nada. Inicialmente el señor Yamaha lo que hacía era reparar órganos musicales, y posteriormente se adentró en el mundo de la fabricación de pequeñas motocicletas para el Japón de la época, posteriormente aparatos de radio, y creo que es a partir de los años 70 cuando finalmente Yamaha se dedica en serio a los receivers, a también giradiscos, y por supuesto crea un conglomerado industrial potentísimo que a día de hoy, ya sabéis, hace unos pianos muy bien conseguidos. A lo mejor no son como los famosísimos Steinways, pero bueno, son pianos bastante buenos. Y a partir de ahí te hace tanto una motocicleta como un fuera borda, como que te fabrica una guitarra, como que te hace un violín, como que te hace un robot, como que te hace un aparato de alta fidelidad excelente. Y ahí fue precisamente donde surge de las cenizas, con la serie de 2000, Yamaha. Yo he tenido el lector CD de la serie 2000, era un tanque. Luego tengo actualmente el 2100, que es un primo hermano del 2000. Es un aparato relativamente económico para todo lo que aporta. Y luego tengo también, como podéis comprobar en otros vídeos míos, el 3000. El CDS 3000 y el Yamaha S3000 del que hoy os voy a hablar. Uno le levanta las faldas al 3000. La primera impresión que se lleva el que echa el Boyer, el Voyager, la primera impresión que se lleva es la de: estoy ante un aparato de los años 70 u 80. Estoy ante un Luxman, estoy ante un Sansui, estoy ante un, no sé, lo mejor de lo mejor, ante un propio Yamaha. Eso sí, convenientemente actualizado. Pero se ve calidad a raudales. Esos chasis que están bañados en cobre, la obsesión por el detalle, la tornillería, la meticulosidad en el orden, el sobredimensionamiento de la fuente de alimentación, el tamaño de los disipadores térmicos, la calidad que se percibe, por ejemplo, en las bornas de altavoz, etcétera, las marcas de los componentes empleados, Nichicon, entre otros. Es decir, se aprecia muchísima calidad. Yamaha ha puesto un especial énfasis en la eliminación de las vibraciones. Según se puede leer en la página web del fabricante, quería hacer un aparato que estuviese totalmente aislado de vibraciones, y lo ha hecho utilizando un chasis flotante. La palabra flotante se repite mucho en la literatura del catálogo del aparato en sí, porque utiliza un chasis flotante, que es principalmente el que da soporte a toda la estructura, pero luego hay otros dos subchasis, uno más grande para los dos bloques de amplificación, donde están los disipadores térmicos y donde están los MOSFETs, los transistores, y luego otro subchasis más pequeño ubicado en el centro, donde está la fuente de alimentación propiamente dicha, el transformador toroidal, que parece un buen queso de Cabrales, y luego los 4 condensadores, que ya veis el tamaño que tienen, son de 22.000 microfaradios cada uno de ellos. Se dice por Yamaha que el elemento que está más propenso a emitir vibraciones y a degradar el sonido es la fuente de alimentación, y por eso la ha colocado en un subchasis que luego va debidamente aislado sobre el otro subchasis, que es con el bloque de amplificación. Eso es lo que llama la tecnología flotante. Luego también destaca el hecho de que para minimizar la pérdida de señal se han eliminado muchas soldaduras, según dice también la propia Yamaha, y así, por ejemplo, destaca, podréis ver en las fotos, cómo se ha optado por las conexiones con tornillería. Eso también dice Yamaha, que evita la pérdida de la degradación de la señal y que por tanto hace que el aparato tenga mayor calidad sonora, a obtener una mayor pureza. Se ha cortado mucho el trayecto de los componentes. Podéis ver perfectamente en las fotografías cómo hay una gran proximidad entre todos los componentes, cómo a su vez se ha utilizado masivamente cable, además un cable grueso.
Y por lo demás, una cosa que me ha permitido ver el levantar la falda es ver el número de dispositivos. A mí es una cosa que desde las 4 cosillas prácticamente desechables que conozco, por favor alguien que tenga conocimientos en electrónica que me corrija, una de las cosas que siempre me ha gustado mucho saber, no sé por qué, a lo mejor simplemente por cuestión de friquismo, las cifras, ver de qué capacidad es un toroidal, saber qué capacidad de filtrado tienen los condensadores y saber cuántos dispositivos MOSFETs, en este caso, estado sólido, monta un determinado aparato. Y en concreto, en el caso del Yamaha S3000, por más que he intentado buscar y documentarme, jamás encontré cifras acerca de cuántos transistores monta por canal el aparato. Era pura elucubración, no se ven las fotografías y dije, bueno, voy a abrirlo. Y cuando finalmente lo abrí me di cuenta que están visibles desde la parte inferior. Hay que también quitarle el panel inferior para poder tener acceso visualmente. En las fotografías de la propia Yamaha no se aprecia muy bien, me refiero a las hechas a nivel comercial por el fabricante, no a las hechas por mí, porque son planos cenitales, de decirlo de alguna forma, y como los transistores son relativamente finos, pues no se llega a apreciar en la fotografía realmente que esos son los transistores de potencia. Fijaos que recientemente abro todo lo que pasa por mis manos y creo que el último integrado que tuve ocasión de destripar fue un Accuphase para los amigos. Ya sabéis que los Accuphase son máquinas soberbias, excelentemente construidas. Pues si echáis vista atrás y tomáis el vídeo en el que hablé del Accuphase 203, es verdad que no es el tope de gama del fabricante japonés, pero con todo no deja de ser un Accuphase, veréis como el Yamaha no se queda atrás, sino que lo que es en una percepción inicial acerca de su calidad, yo creo que incluso está bastante por delante de todo un Accuphase. Pero también he destripado los Past Labs. Recientemente he tenido la ocasión, afortunadamente, de probar tanto el 25, anteriormente el 60 y anteriormente el primero de todos, el 250, los integrados de Past Labs. Y por supuesto que son máquinas que están fuera de toda duda, pero la calidad que se percibe en los detalles, en la presentación, aunque sea puro marketing, pero aunque mucho sea un exceso de sobreingeniería que luego no se traduzca en una mejora en el sonido, sea como sea, yo ahora no entro en eso, pero en definitiva, la calidad que se percibe cuando uno le echa un vistazo interior al interior del Yamaha, la calidad que se percibe cuando uno echa un vistazo al interior del Yamaha es a priori superior que la que puede uno encontrarse en otro de los aparatos anteriormente mencionados, con independencia del precio, porque muchos de ellos son bastante más caros, que incluso duplican y triplican el precio del Yamaha AS3000. Creo que Yamaha ha vendido el 3000 como rosquillas, y eso que es un aparato caro. Barato dentro de la competencia, barato para lo que ofrece, barato para los estándares de calidad y para todo ese ejercicio de sobreingeniería al que anteriormente me referí, barato creo, pero en abstracto no deja de ser un aparato caro. Quiero decir, sobre esto ya hemos hablado muchas veces, el precio de los componentes de la alta fidelidad. Quizás Yamaha sea el que permite el acceso a un nivel altísimo sin dejarse el bolsillo en el camino. También quizá porque Yamaha es consciente de que no tiene ese estatus premium que pueden tener otras marcas como Mark Levinson, Past Labs, Macintosh, etc. Y por tanto no se puede permitir ese precio de lista al que otros fabricantes directamente acuden para posicionar sus aparatos. Quizás Yamaha en ese sentido, y afortunadamente, de momento, al no tener ese estatus, está manteniendo una política algo más conservadora dentro de lo irracional de los precios, pero bueno, no son aparatos de 10.000 euros. Estamos hablando de un amplificador que en España, en el mercado español, está sobre los 4.500, 5.000 euros en función de los distintos vendedores, los descuentos, etcétera. Aunque soy consciente de que en otros países, para los amigos argentinos, por ejemplo, lamentablemente este aparato queda un poco fuera de las posibilidades de un aficionado medio, porque allí los precios son otros. Digo lamentablemente porque es una marca que al precio que aquí se ofrece, de verdad que es absolutamente un fuera de serie. Y no es porque yo sea yamajólico, sino por lo que ofrece. ¿Y cómo suena? Pues a mí lo del sonido japonés, el sonido inglés y el sonido americano cada vez me dice menos, la verdad. Ya sé que es un poco manido, e incluso a mí a veces me habéis escuchado aquello de sonido inglés, pero realmente eso es decir nada ni decirlo todo. Sonido inglés, pues tengo la Pocosan Wilkins 805, pero también he escuchado, por ejemplo, unas Spendor y no se parecen, pero también, por ejemplo, tuve ocasión de probar las Falcon LS35A y no se parecen, las ATC inglesas y no se parecen.
Si admitimos como animal de compañía que sonido inglés es el de la BBC, de la British Broadcasting Corporation, perdonad por mi inglés, pues vale, con su respuesta en frecuencia, los estándares que se buscaban por la cadena, vale, pues bien, podemos admitirlo como animal de compañía, pero luego realmente si uno analiza un poco y le echa un vistazo al mercado, verá como que cada componente tiene su propia personalidad sonora y es muy difícil. Sonido japonés, ¿qué es el sonido japonés? Sonido japonés que era chillón, estridente o analítico y detallado, contundente, que es musical, entre comillas, porque para mí musical no significa nada, ¿vale? Aunque admito, y le hago un saludo a mi amigo Pablo, que hay quien dice, a mí me gustan un poco más los equipos de sonido melómanos, es decir, que aunque no sean tan analíticos y detallados, me transmiten mucho más porque la música suena más gordita, más gruesa, suena más lo que quieras, eufónica, ¿vale? Lo admito, pero es muy difícil, y esta es una de las principales dificultades a las que se enfrenta, no digo yo que yo soy un aficionado, pero sí, por ejemplo, un redactor de Stereophile o de Hi-Fi News, describir el sonido, es que es una tarea bastante difícil. ¿Qué ocurre? Que al final se tiran de tópicos bastante manidos que no significan absolutamente nada. Que si los leading edges, ¿qué es un leading edge? Vamos a ver, pues yo no lo sé, particularmente no lo sé. ¿Qué es musical? Porque yo particularmente no lo sé. Entonces, es muy difícil decir, ¿suena japonés? No. Suena robusto, suena contundente. Es el aparato que tiene pelotas, es un aparato que tiene narices, es un aparato potente, pero la verdad que se le ve que es potente. De hecho, las gráficas de respuesta que nos ofrecen las curvas de laboratorio, las gráficas de laboratorio que nos ofrece Paul Miller, dicen que es un aparato que entrega picos cercanos, no llega, pero cercanos a los 500 vatios. Es verdad que hay amplificadores integrados mucho más brutales, el caso del Bass Labs 250 anteriormente mencionado. Pero bueno, si nos vamos, por ejemplo, al Mark Levinson 585, veréis como no es necesariamente más potente, quizás algo más sí, pero no entrega más potencia. Entrega 19 amperes como pico de corriente. También dice mucho acerca de la capacidad del aparato. Es verdad que hay máquinas que entregan mucho más. Por ejemplo, los bloques monofónicos de Macintosh 611 que tengo se sitúan en 42 amperes. Pero bueno, con independencia de eso, para ser un amplificador integrado, tiene narices. Suena bastante detallado. Yo no diría cálido. Si queréis hacer uso del sinónimo cálido como contundente en el grave, que es un grave llenito, vale, pues lo admito, sí. Tiene una cierta tendencia a enfatizar el grave. Pero no tanto, por ejemplo, como un aparato a válvulas como pueda ser el Leven 600, que también he tenido ocasión de probar. Es bastante más comedido. Hay un vídeo en YouTube en el que lo comparo a ambos. Veréis como el Leven tiene un grave más relleno, que habrá quien le guste, pero no deja de ser, por otra parte, un aparato que controla bastante bien el grave en función de las cajas que se le presenten. La zona media quizás no llega a tener el nivel que he apreciado en los Bass Labs. Ya sabéis, opinión de Paz, de Nelson, no mía, que la distorsión que él trata de introducir en los armónicos de segundo y tercer orden, según él, insisto, se traduce en una eufonía, una coloración que hace que la zona media, la zona de presencia, tenga más textura, tenga más cuerpo y por tanto hace también eso, o se transmite también, mejor dicho, según dice el propio Nelson, en la escena sonora, en la forma en que percibimos la escena sonora. Quizás en este punto sí que he notado una gran diferencia entre los Bass y el Yamaha S3000, que para mí resultó más agradable en el caso de los Bass, lo digo claramente. Si lo comparamos con alguien de la talla del Mark Levinson 585, francamente, noté que el 585 es algo más potente, que se defendía un poquitín mejor, sí, pero una diferencia que quizás no justifica la ley del rendimiento decreciente, una diferencia que quizás no se justifica por la diferencia de precio. El Mark Levinson es un Mark Levinson, por supuesto, pero no creas que el Yamaha se queda muy atrás en el tacto de los botones, en la calidad percibida a nivel táctil, en la ornamentación, en los paneles esos de madera barnizada, lacada que lleva, que es como los pianos de Yamaha. No, los búmetros que transmiten esa sensación, que puede ser, si quieres, también algo puramente subjetivo, pero no creas, para mí personalmente, siendo una máquina que cuesta un tercio prácticamente que un Mark Levinson 585, no se quedó muy atrás. Mark Levinson es Mark Levinson, de acuerdo, últimamente no es lo que era, pero no deja de ser Mark Levinson. Sin embargo, el Yamaha no se queda atrás. En cambio, comparándolo con los Bass Labs, ahí sí que noté claramente como el Yamaha mordía el polvo. Todas las cosas hay que decirlas como hay que decirlas, por lo bueno y para lo malo. El aparato es un aparato que es, voy a utilizar un anglicismo, es un all-rounder, es un prácticamente para todo, es un todoterreno, es potente, es detallado, es fino, lo tiene prácticamente todo, es versátil, con alguna pega que luego os comentaré, lo tiene todo, pero eso sí, cuando una vez me dio por hacer una comparación A-B directamente, ojos cerrados,
con el Pass Labs 250 me pareció una diferencia abismal. Ahí es cuando dije yo, ostras, con Pass Labs, ¿cómo se las gasta? El 250 es un aparato, para mí, fuera de cualquier tipo de duda. Probablemente de todo lo que he escuchado a nivel de amplificador integrado sea lo mejor, probablemente. No, prácticamente podría decir que es el mejor integrado que conozco. Y en cambio ahí cuando pasé al Yamaha y con cajas fáciles como puedan ser para este tipo de amplificadores, como las 805, no hablo de meterme en otros berenjenales que a lo mejor sacan a relucir las carencias de un amplificador, no, sino viendo cómo rinde el aparato con unas cajas que no le van a sacar los colores, sino que va a permitir expresarse y ver lo que hay. Realmente ahí sí me di cuenta de la diferencia abismal que había entre el Pass y el Yamaha. No fue tan abrumadora con el 60. El integrado 60 de Pass Labs es una máquina que también se situó por encima del Yamaha. Era un poco más en la línea del 250, pero no creáis que por tener menos potencia, no creáis que lo percibí como tal en el 60. Yo quizás entre el 250 y el 60 me quedaría con el 250. Aún hay quien dice, lo sé, que suenan mejor los amplificadores menos potentes. En este caso, para mí, quizás por el tipo de música que yo escucho, no lo percibí así. Y de hecho las diferencias entre el Yamaha y el 60 ya fueron acortándose, aunque tengo que reconocer que el 60 estaba todavía por encima, bastante lejos del Yamaha AS3000. No pasa así, por ejemplo, con el Pass Labs 25. El Pass Labs 25 le pasa un poco como el Yamaha, que utiliza no 4, pero solo uno de los transistores. Es verdad que ahí desaparece toda esa bancada de transistores que vemos en el 250 y que vemos en el 60. Solo utiliza un solo MOSFET que dice Pass que está especialmente pensado por sus características sonoras, etcétera, pero luego a la postre es verdad que es un aparato que sí está más limitado a la hora de asociarle unas determinadas cajas. Por ejemplo, así como el Pass integrado 25 no puede con las Magnepan, el Yamaha se defiende, no es que sea lo suyo, pero se defiende con las Magnepan. Así como, por ejemplo, el Pass Labs 25 le costaba un poquitín tirar de las JBL, y así como, por ejemplo, el Int 60 de Yamaha movía, pero un poco incómodo, las JBL, en cambio, el Yamaha mueve con soltura las JBL. No es que sea lo suyo, porque todavía echas cosas en falta, pero ves que está más o menos cómodo y que hace un papel digno, cosa que, como dije, no hace ni el 25 ni el 60. Eso hace que, por tanto, el Yamaha a lo mejor no sea un aparato tan fino, tan refinado, tan eufónico como puedan ser cualquiera de los anteriormente mencionados, pero a nivel de capacidad, de entrega de corriente, sea un aparato que va un poco más allá de los 25 y del 60 de los integrados de Pass Labs. Pegas que le pongo. No tiene fácil manejo el asunto del bucle de grabación. Y como tampoco lo tiene eso, tampoco lo tiene la posibilidad de utilizarlo como previo o etapa externa. Lo pone bien claro en el manual. Si utilizas la salida de previo, ya no puedes utilizar la salida de la etapa de forma simultánea. Es decir, o bien utilizas el previo o bien utilizas la etapa, pero no puedes utilizar el loop para, por ejemplo, insertar, como a mí me gusta hacer, un ecualizador. En el caso concreto del Yamaha, como es un amplificador mío y está permanentemente en mi equipo, y sabéis que a mí me gusta ecualizar, me hubiera gustado insertar un ecualizador al medio, utilizando la salida de previo, metiendo el ecualizador al medio y saliendo del ecualizador para entrar por la etapa de potencia. No se puede hacer. Si el aparato detecta que tiene conectada la salida de previo, automáticamente ya no permite salida de potencia y viceversa. Lo he podido integrar en un home cinema, por ejemplo, para cacharrear, pero, por ejemplo, no he podido hacer uso de esta posibilidad. Es decir, o lo utilizas de una forma o lo utilizas de otra, pero no simultáneamente. Para mí un inconveniente. Tampoco es fácil utilizar el loop de declaración, todo hay que decirlo. Y luego la parte más curiosa, que resulta un poco incongruente con todo lo que vengo diciendo. Haberle dedicado un monográfico al 3000 cuando ahora podréis decirme, ¿y por qué no se lo has dedicado al 2000? Porque lo que os voy a decir es, quizás aquí está la clave, que merece más la pena el 2000. ¿Por qué? Porque también tengo un 2000, no un 2100, sino un 2000 a palo seco. Este 2000 a palo seco, del que os hablo, no el 2100, lo compré de octava mano y me costó 500 euros a un compañero de un foro. Así que bueno, pues tiene algún desperfecto cosmético, tiene algún rayoncillo, se le cambiaron las bornas de los altavoces porque alguna estaba rota, pero el aparato funciona perfectamente. Y es un aparato brutal, es un 95% del 3000. Y lo mismo puedo decir porque tengo ambos, el CDS ahora sí es el 2100 y el CDS 3000 que tengo en el otro lado. Yo no los distinguiría en pruebas ciegas, honestamente.
Si los veis por dentro, evidentemente se lleva la palma la serie 3000 frente a la serie 2000 o 2100. Pero si te pones a hacer una prueba ciega, cierra los ojos y no sabes lo que está sonando en cada momento, a pesar de llevar un chip mejor el 3000, a pesar de llevar los transformadores o las fuentes de alimentación encapsuladas en material revestido de cobre, a pesar de los pesares, a pesar de lo que tú quieras, a pesar de los pesares, no hay tanta diferencia. Y en el caso del amplificador integrado, el 2000 es una bestia parda casi tan buena, a la mitad de precio, que el 3000. Es verdad que no tiene el toroidal, es verdad que no ves tanto esa opulencia que ves con el material revestido de cobre, los chasis, los subchasis, los búmetros no son tan grandes, es decir, a nivel cosmético evidentemente queda bastante lejos, pero en cambio luego cuando lo escuchas te das cuenta de que es una máquina igual de potente o más que el Yamaha 3000 y eso hace que, teniendo en cuenta la diferencia de precio, para mí probablemente la opción más equilibrada, sobre todo si alguien va buscando algo de nivel medio, no es un entry level el 2000, pero si alguien va buscando un nivel intermedio buenísimo, la semana pasada hablábamos del entry level y del nivel un poco más allá, creo que una combinación de Yamaha 2100 con CDS 2100 podría ser excelente y ahorra una buena cantidad de dinero sobre el siguiente peldaño, que sería la serie 3000. Y es verdad que resulta un poco incongruente que haya hecho este homenaje al 3000 cuando realmente quizás el más equilibrado es el 2000, pero bueno, en definitiva, el que tengo a mano es el 3000, el 2000 está un poco viejecillo y no merece tanto para las fotografías, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para comentároslo. La semana que viene, o esta misma semana, que como ahora esta situación de encierro ocasiona y propicia motivos especiales para hacer vídeos, os voy a hablar de otro gran componente desconocido y que es excelente. Ahora vamos a hablar de vinilo, vamos a hablar de la Denon DLS1, porque es otro de esos fabricantes que creo que ha sido injustamente tratado, al que no se le niega el pedigrí, pero que últimamente está pasando por una etapa un poco flojilla y estamos dejando de tener en cuenta lo que en tiempos pasados fue Denon y la cápsula DLS1, una de las mejores cápsulas MC que ha habido, pero que no siempre ha sido reconocido como tal.